Los nombres sí, por supuesto que los he visto, leído 20 veces, pero no me acuerdo qué había detrás de... ¿Por qué dirigió usted esta comunicación al señor Domínguez Varo y al señor Martín Lomella? ¿Quiénes eran estas personas para que usted tuviera que decirles todas las comunicaciones, instrucciones y decisiones se las decís al despacho de Cuadra? Eran, antes lo he dicho, dos abogados que formaban una sociedad. El Grupo Prius. Grupo Prius. Sí. Y entonces sé que ellos habían ido con mucha frecuencia a Canarias. Habían estado en el inicio de las gestiones que se habían hecho con el tema de Parque Marítimo Naga. Por eso le decimos a ellos que se pasen a tratar todos los temas con los de Cuadra Asociados, que para eso nos lo dijeron. Vale. Los de Cuadra Asociados que se iban a encargar a ellos. Mire, señor Gil, usted intervino siquiera en la ordenación material, documental, lo que fuera, de los contratos que se realizaron para adquirir Parque Marítimo Naga por parte del grupo, escrituras, contratos. No le digo en la confección, digo en custodiarlos, ordenarlos. En la negociación no. No, negociación en absoluto, ya lo sé. Pero digo, había una zona o una parcela o algo de esto en una zona de viviendas de pescadores, me parece recordar, en el Valle de Taodio. Vale. Mire, le voy a escribir un documento. Espera. Dos documentos, así acabamos más rápido. ¿Vale? Para la sala. Bien, señorías, estos son dos documentos. Empieza, el primero es el documento de 2 páginas. Se encuentra en el tomo 20 de la pieza separada de Ballena Blanca, folio 6.948 vuelto y 6.949. El documento de 1 página se encuentra en el tomo 20 de la pieza separada de Ballena Blanca, folio 6.950 vueltos. Mire, señor Gil, sitúese en el documento de las 2 páginas, ¿de acuerdo? Que es un correo electrónico. Si se sitúa en la mitad de la página, ve que hay un correo electrónico que manda usted a Elis Verdonschot. ¿Sabe usted quién es? Era una empleada de Cuadra Asociados. De Cuadra Asociados. Bien, mire, el día 10 de junio del año 2005. Y dice: estimado señor Cuadra, en contestación a su atento correo de ayer, pláceme indicarme lo siguiente. Y le habla usted Canarias, y lee varios guiones, ¿de acuerdo? Sí. Si se sitúa en el tercero, dice, le leo: por mensajería enviamos copia de contratos de compraventa de las acciones de Coimpel a través de Dumar Investment y de Dean Bradley, cuyas operaciones están pendientes de escriturar. Recuerda usted que mandara, ya le decía yo antes, ya sé que usted no intervino en la contratación, en las gestiones, en la negociación, pero en la gestión material de la documentación, remitir documentos. ¿No recuerda que le mandara usted a Cuadra unos contratos de compraventa? No recuerdo, es posible que sí, ¿no? Vale. ¿Quién le hizo llegar, si lo sabe? ¿O quién le haría? Ya sé, si no recuerda esto, más difícil va a ser recordar quién le mandó esto, pero leyendo el correo, ¿quién le mandaría a usted? ¿Por qué tenía posiblemente usted? Sería el oficial que tenía Cuadra Asociados, que era Carlos Gómez Castillo. Pienso que el que con el que más trato hemos tenido ha sido con él. Vale, con el señor Cuadra no. Yo con el señor Cuadra, la vez que lo fuimos a conocernos, después no he hablado con él. Vale, pero como dice usted que por mensajería envían, se refiere que de grupo sale por mensajería a Cuadra, a Marbella, estos contratos de compraventa de acciones de Dumar Investment y Dean Bradley. ¿Sabe usted quién es Dumar Investment y Dean Bradley? No. No sabe. No. Entonces, esto de que lo manda usted, supongo que lo manda usted siguiendo alguna instrucción o algo. Yo no lo sé, porque es que ya digo que ya me gustaría, preferiría poder contestar rápidamente, que lo recordaba, pero es que el nombre claro que me suena, Dumar Investment o algo de eso sí. Vale, pero mire, vaya había detrás de todo eso, de verdad es que no lo sé, vale, no me acuerdo. Mire, el siguiente documento, que es una sola página, dice que les adjuntamos, dice usted a Cuadra, ¿verdad? Es firma suya, ¿verdad? Es firma suya, señor Gil. Fotocopia de los contratos de compromiso y de compraventa de acciones de Dean Bradley y Dumar Invest. Vale, estos son unos compromisos. Acciones, eso es lo que firmó Luis Carmelo Pascual Oriza, porque yo no tenía facultades para firmar. Eso, y se los manda usted a Cuadra. Sí. Fíjese, estamos hablando todavía de unos contratos, todavía no son escrituras públicas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de contratos de compromiso y de contratos de compraventa, unos contratos que se hicieron antes de ir al notario, antes de ir a
a elevar en España o ratificar en España unas escrituras públicas, ¿de acuerdo? ¿Sabe usted quién redactó esos contratos? No lo sé, creo recordar que eran una de las dos sociedades, no sé si una era de Canadá o algo así, tenía 50.000 acciones, otra tenía también una cantidad importante, y había uno de los dos señores que hemos hablado varias veces, de Juan José Domínguez Varo, Antonio Martín Lomeña, tenían 10 acciones para llegar al 100% de la titularidad. De acuerdo, pues no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Por las acusaciones, por las defensas. Con la venia del tribunal intentará ser lo más breve posible. Buenos días, don Amado. Minerva Díaz por Francisco Briones y Fórum Filatélico. Buenos días, don Amado. Quería preguntar, ¿quién llevaba la contabilidad en grupo? En grupo había una persona, en principio cuando éramos 70 y tantos, había 4 personas en contabilidad. Cuando ganamos 5 solo, una persona lo llevaba, una señora que se terminó su contrato con grupo mucho antes del final, por lo menos yo estuve casi un año solo en la oficina, sin nadie más. ¿Esa contabilidad que llevaba esa persona la supervisaba usted de alguna manera? De alguna manera sí. Eso llevaba cada cosa que había que contabilizar, un sello donde tenía cuatro cuadritos. Inicialmente estaba para que lo visaran 4 personas. Al final no. Con esa contabilidad se elaboraban las cuentas anuales de grupo, ¿correcto? Bueno, sí, las cuentas anuales. Nosotros teníamos una auditoría todos los años, 2 auditorías. Había una auditoría interna de Fórum Filatélico, que venían a hacerlo, y otra externa que era Carrera Auditores. Entonces, sí, pero esos departamentos... Pero al final, en el último momento ya no había prácticamente contabilidad, alguna cosa que salía. Esporádica, eso, pero no había ventas, no había nada. Yo me refiero a los años 2001, 2002, 2003... El 2001, 2004, no sé, esto empezó el 2002. 2002, 2003, 2004, me refiero a esos años. Todo eso, esa persona que digo que estuvo pues casi hasta el final. Bien, y esas cuentas eran auditadas por el propio departamento interno de Fórum Filatélico y por la auditoría y por externa. Carrera Auditores. Bien. ¿Usted controlaba esos estadillos que ha preguntado o que ha respondido al hilo del interrogatorio del Ministerio Fiscal, en los que se preveían los gastos de grupo para pedir dinero a Fórum Filatélico? ¿Esos estadillos los veía usted, los hacía usted, los pedía usted? Eso los hacíamos partiendo de la base de las necesidades que podía tener o que nosotros podríamos tener en el momento que todavía había alguna actividad, porque nosotros hemos tenido una actividad bastante fuerte en el tema de ventas por cuotas, con colecciones de libros de grandes civilizaciones, mundo animal, historia de la música, historia del arte, junto con cacharritos minicadenas, vajillas, cristalerías, cubertería. Todo eso hemos tenido durante mucho tiempo mucha actividad. Todo eso se seguía comprando y se seguía vendiendo. Y se seguía gestionando el que nos pagaran porque había una morosidad enorme. Entonces todo eso lo hemos estado llevando. En relación al dinero que pedían a Fórum para las inversiones inmobiliarias, ese control de dinero, de alguna manera, esa supervisión, esos datos contables, ¿usted los conocía? Conocer sí. Conocer sí, porque nosotros cuando había que comprar alguna cosa nos llegaba el tema de que tal día había que estar en el notario, o por pagarés o por orden de transferencia o como se fijara, eso lo teníamos que pagar. Lo mismo que cuando vendíamos alguna cosa lo teníamos que cobrar. Yo tengo una carta que a mí me escribió Antonio Merino diciendo te adjunto encontrarás no sé qué, el modelo de carta que tienes que hacer cada vez que nos devolváis dinero. Igual que les pedíamos dinero cuando había que pagar algo, cuando lo recogíamos se lo devolvíamos de una manera determinada, con un escrito fabricado por Fórum Filatélico. Eso le iba a preguntar ahora. Cuando ustedes ganaban dinero en el ejercicio de la actividad, que fuera, bien inmobiliaria o por la que fuera, usted le devolvían a Fórum el dinero. Cada operación. Bien. ¿Y esto operación se hacía? Por operación. Esto usted lo comunicaba por esa carta que previamente le había facilitado la Dirección General, pero también hacía la transferencia o el correspondiente movimiento. Justificante, ya lo buscarían los de tesorería, ya verían cómo les llegaba. Bien. Usted, en los años en los que ha estado trabajando, ¿conoce si Fórum ha dado dinero a grupo
que no fuera el destino previsto en la solicitud de ese dinero? Es decir, en esas plantillas que Grupo le hacía llegar a Forum para que Forum le facilitara o le adelantara ese dinero que posteriormente Grupo le devolvía, ¿usted conoce, le ha sonado algún movimiento económico en el que no fuera destinado para lo que se pidió? No, en absoluto. Eso iba siempre matemáticamente operación. Si comprábamos una cosa, evidentemente era por menos dinero del que vendíamos, porque si no, apaga y vámonos. Entonces siempre le hemos devuelto a Forum todo lo que hemos recuperado por la venta de lo que fuera, menos lo que se ha dejado de vender, que ya he dicho antes que había valor por unos 30 millones de euros en existencia. Eso le iba a preguntar si recuerda, si a usted le consta este dato, si no, no pasa nada, don Amado. Al momento de la intervención, ¿usted recuerda, porque haya hecho un ejercicio, un repaso de las operaciones, por lo que sea, ¿usted recuerda si Grupo había recuperado las inversiones y ganado dinero, aunque quedaran pendientes operaciones de venta? Al momento de la intervención. Yo lo primero que recuerdo es el susto que me llevé con la intervención. Pero lo otro, bien, se han hecho operaciones. En grandes cantidades, le pregunto. Se han contabilizado. Había una cosa que compramos que eran 10 viviendas. 10 viviendas. Y se fueron vendiendo de una en una, pues en una urbanización allí en Marbella. Entonces cada vez, como se han ido vendiendo una a una, a distintos clientes particulares o lo que sea, se les ha ido devolviendo en la misma medida que cobrábamos la venta, se le ha ido ingresando al Foro Filatélico, porque da cuenta que, si yo no recuerdo mal, pero que ya había históricamente, de hacía tiempo, con todas las pérdidas que he dicho antes que había tenido Grupo, el saldo a favor del Foro Filatélico podía estar alrededor de 80 millones de euros. Gracias, Al final, luego ya digo que había esas existencias, pues si eran 30, creo que los concursales han realizado ventas de algo de eso que quedaba. Gracias, don Amado, muchas gracias. He terminado, gracias. Siguientes. Sí. Con la venia, señoría. José Manuel Vázquez Rodríguez, en nombre de Domingo Cuadra Morales. Señor Gil, aquí. José Manuel Vázquez, en nombre de Domingo Cuadra Morales. Si me permite, señoría, escribir unos documentos. No está, señora gente, me acerco yo. Para ir más rápido, son 3 documentos, señoría. Guillermo, por favor. Muchas gracias. Se lo agradecemos, señor. Sí, con la venia, señoría. Quiero que tenga... Es el mismo contrato que le ha exhibido el Ministerio Fiscal de encargo a Domingo Cuadra, pero este está hallado en calle Maratón, en donde está la sede. Les quiero que vea el contrato de gestión, pero hay una nota manuscrita al final, si es su letra. Bueno, la ruta, digo la ruta, sí. Ya, calle Maratón, señor fiscal. Perdón, en esto que hablábamos antes, una solicitud de 5 millones y medio, 11.750.000. Sí, pero ahora está preguntándole por el documento anterior, porque ya. como contrato de gestión de compra. Señor fiscal, ¿es calle Maratón? Sí. ¿La nota que dice es esta? Sí, esta pegatina. Y al final de la escritura hay una nota manuscrita del contrato, perdón. En la última página tiene que estar, la tiene ya. ¿Se refiere usted al contrato de gestión de compra de 11 del 11 del 2004? Efectivamente, sí, esa es su letra. Sí, es mi letra. Es su letra. Ahí habla usted del contrato de gestión de 11 de noviembre de 2004 con Cuadra Asociados y habla del nuevo precio de 11.950.000 euros. ¿Correcto, no? Sí, para que lo sepa el fiscal, es calle Maratón 3, Caja 5, Bloque 1, PDF 3 a 10.
¿Cómo, perdón? No, es para el fiscal, señor Gil. Es que no podía hacerle copia para el fiscal, lo siento. Es que no lo digo bien. Es que tengo una impresora pequeña en el hotel. No le puedo contestar porque no le oigo bien. Sí, le hablo alto. Mire, es muy fácil. Mire usted, en el contrato se habla de 11.950.000, como usted pone ahí. La forma de pago eran transferencias a Domingo Cuadra. Entonces yo quiero que vea el siguiente documento. Quiero que vea... ¿Cuadra o a Cuadra? A Cuadra Asociado, perdón, Cuadra Asociado. Quiero que vea usted el siguiente documento, que es un certificado del BBVA. Sí, Y quiero que me diga si efectivamente, para la compra, estamos hablando de la parcela de los 10.000 metros cuadrados de Nahuele, si los pagos fueron 5,5 millones de transferencia de Grupo Unido al despacho de Cuadra Asociado, como pone ahí, 3 pagamentos 50.000 euros. Y después, si se va usted a Cajamar, el siguiente certificado, hay otros pagares de Grupo Unido, también a Cuadra Asociado, de 750.000 euros. Si sumamos la cantidad salen 10 millones de euros. La pregunta es, ¿todos los fondos que se transmitieron a Cuadra Asociado procedían de Grupo Unido? Procedían de Foro Filatélico. Inicialmente. Vale. Que se haya contabilizado a través de Grupo es otra cosa. Vale. Pero inicialmente ya he dicho antes que el Grupo no tenía fondos. Donde caerse muerto. Y todos los pagos fueron a través de transferencias bancarias y de pagarés, nunca en efectivo. Nunca en efectivo. Nunca en efectivo. Nunca en efectivo, no hemos ido con dinero así en estas cantidades por ahí. Vale. Para agilizar mi interrogatorio, en los mismos certificados hay otras cantidades que se corresponden a la otra parcela de 17.000 metros. También la forma de pago fue por transferencias bancarias y pagarés. Exactamente igual, igual. Sí, no se hizo distinción. Vale, gracias. Mire, quiero que vea ahora dos escrituras. Para el fiscal, la ruta, señor fiscal, calle Maratón 7, caja 5, bloque 2, página 7194. Esta es la escritura de compraventa de Posada Sur a Grupo Unido, de la parcela de los 10.000 metros cuadrados. Y después viene una escritura de rectificación, que es calle Maratón 7, caja 5, bloque 3, PDF 6335. La pregunta es, señor Gil, al final de la escritura, el resto del precio, hasta los 11.950.000 euros, quiero que mire usted los cheques que hay de la Caixa, si aparecen su firma. Al final, tiene que haber 2 cheques de la Caixa. Aparece mi firma y la de Luis Carmelo Pascual. Efectivamente, la firma ya es de usted y de Luis Carmelo. De todo lo que yo he firmado, con poder para haberlo hecho yo solo, siempre le he pasado a que lo firmara el administrador único del grupo, que era hasta la intervención Luis Carmelo Pascual Oricha. Es decir, el resto del precio en la escritura pública también se hizo mediante cheques bancarios de la Caixa de Grupo Unido que proceden de Forum, ¿no? Pues supongo que sí, pero tampoco, si está el documento, pues está claro, ¿no? Pero... Vale, sí. Mire usted, a veces se acuerda usted, hay una escritura de rectificación, ¿se acuerda usted que hubo un baile de cifras en la compraventa, unos números, y hubiera que hacer unos nuevos cheques? Por eso está esta escritura. ¿Te acuerdas de eso? ¿Que se rectificó? Sí. Vale. Escritura de rectificación. Y de nuevo se hicieron pagaré y cheques bancarios. Vale. Mire usted, si un documento, señoría. El último. Le digo la ruta. Eso está en calle Maratón. Sí, este es el que he dicho yo antes, que había un cheque que tenía yo fotocopia de 1.375.000 euros. Le digo, es calle Maratón, caja 3, bloque 11, PDF 3. Mire, este es el cheque nominativo de 1.375.000 euros que se paga al Ayuntamiento de Marbella, el primer pago por el convenio urbanístico. Ve usted una nota que aparece ahí
no sé si es su letra. Amado, por favor, No, firma. eso es de Saluda, que está arriba, que pone Juan Ramón González Fernández. Vale, es decir, este cheque se mandó al Ayuntamiento de Marbella y se mandó con el contrato. Quería decir, Amado, por favor, firma, falta ese trozo, convenios, y junto con un, supongo que diría talón, a favor del Ayuntamiento por importe de 1.375.000, envíalo por mensajero, o no sé qué, favor, una copia para mí. Claro. Ve usted que pone Tarón La Caixa y pone su firma. ¿Lo ves? ¿Invierte usted el papel? La firma que está mía Sí. es porque digo hay que hacer un talón de la Caixa a 1.375.000 el 27 del 4 del 2004, Vale. y para que en contabilidad me lo hagan lo tengo que firmar, y lo Vale. firmo para contabilidad. Vale, estamos hablando del 27 de abril de 2004. La hoja de encargo a cuadro asociado es de noviembre de 2004, como ha visto usted antes. Es decir, esto se hace, el convenio político, se hace antes de que se le encargue a cuadro asociado este asunto. Sí, Vale, gracias. esto está hecho en abril, pero incluso, fíjese, le diría, no me acuerdo muy bien, este cheque, este talón no se llegó a cobrar. ¿Que no lo cobró el Ayuntamiento? Me parece que no. ¿Ah, no? Me parece que no. Pues qué raro. Pero que es que no lo sé, yo no tengo Vale. medios ahora para Vale. saberlo si se cobró o no. A lo mejor sí se cobró, el Ayuntamiento saldría corriendo. Digo yo, y si no, no es el Ayuntamiento. Pero... Mire usted, para abreviar, señor Gil, usted ha visto que en la hoja de encargo el precio ya está fijado. Cuando se firma la hoja de encargo con cuadros asociados ya está fijado. Había apartamentos, he buceado en los archivos suyos, donde hay correos de departamentos financieros, departamentos contables, comités de inversiones. ¿El precio se fijaba por esos departamentos? ¿Se estudiaba la viabilidad? No sé quién habrá fijado los precios, yo no lo sé. ¿Existía un comité de inversiones en ¿Algún Forum? comité de inversiones? En grupo. En Forum, perdón. En Forum habría de todo. Vale. El Forum tenía de todo. No lo Y sé, nosotros no. y había distintos departamentos financieros, contables, Sí. y estudiaban la viabilidad de las operaciones. Me imagino, pero Imagino. tampoco lo sé. Vale. Nosotros hemos hecho muchos trabajos para Forum. Hay correos, para no exhibirlo, señoría, hay muchos correos donde usted se comunica con los distintos departamentos. Mire usted, me hace falta tesorería para pagar esto. O sea, todos los departamentos conocían. ¿Correos míos? Sí, Puede ser. a los distintos departamentos. Para hacer lo que fuera, hasta para pagar la nómina. efectivamente. Y esto era Tenemos cantidades, que pedir dinero. esto eran cantidades muy importantes. O sea, mire usted le consta que en alguna de estas escrituras haya recibido alguna comunicación del SEBLAG? El SEBLAG es un servicio de prevención de blanqueo. De que algo haya irregular o de la agencia tributaria. No, que yo recuerde, no. No hay nada, ¿no? No me suena. Hay un documento, señoría. Es que el fiscal me ha pisado un montón de preguntas. Estoy eliminando. Se lo agradezco porque todavía nos queda un último texto. ¿Sí? Mire, señor Gil, fiscal, el PDF 110 a 118, le digo la ruta ahora. La ruta es la misma que estamos, es calle Maratón, es caja 5, bloque 3. Y son PDF 110, 112, 113, 115, 117 y 118. Es una carta de 21 de octubre de 2005 que manda usted a Domingo Cuadra. Y aquí es un recordatorio de gestiones que le dice usted, por ejemplo, de Nahuel. De cosas que estaban están pendientes, pendientes. que no iban para adelante. Efectivamente. Usted ha dicho que estuvo en calle Calvario en el despacho de Cuadra, Una ¿no? vez. Era un despacho grande, ¿no? ¿Se acuerda usted? No se acuerda ya, ¿no? Bueno, los he visto mejores. Pero ¿Ha visto mejor? Ah, bueno, vale. estaba bien para trabajar. Yo tenía menos. Vale. Sí. Bueno, quiere decir, el trato que tiene usted con Cuadros era un trato de cliente con un profesional, con un abogado, ¿no? Claro, para eso nos lo habían puesto, presentado y esto para llevar todas las cosas desde allí. Sobre esta
sobre esta parcela ya no hay más preguntas. Le voy a hacer una pregunta sobre el Parque Marítimo Anaga. Anaga, perdón. Anaga. Estaba por el puerto deportivo Anagua, queda bien, pero Anaga. Ah, que como soy andaluz, no. Mire usted, ya le ha recibido el fiscal el 19 de mayo de 2005, es cuando se le encarga al despacho de Cuadra Asociados que coordine los trabajos. Hay un facturas que se pagaban al despacho de abogados, pues no le voy a decir los documentos para ir más rápido. Usted ha autorizado los pagos a Domingo Cuadra para su honorario. Siempre previo recibimiento de fuero filatélico. Efectivamente. Pues si no, no los podíamos pagar. Y eran honorarios profesionales por las gestiones que realizaban como despacho de abogados. Y los gastos que hubieran podido tener. Perfecto. Nos mandaban los justificantes y pagábamos los gastos que hubieran tenido de algún viaje o alguna cosa. Mire, en esta operación también, pero no tengo muchos documentos, pero no lo voy a seguir, no lo voy a seguir, señoría. Solamente le voy a... en Parque Marítimo también hay muchas comunicaciones con los distintos departamentos de contabilidad financiera, etcétera. Es decir, ¿De dónde? En esta operación hay comunicaciones suyas con los distintos departamentos. Le pregunto que toda operación inmobiliaria, sí, de foro, ¿estaban fiscalizadas y controladas por los distintos departamentos? ¿Estaban controladas? Me imagino, si eran de Forum, sí, ellos controlarían. Ya he terminado, señoría. Señoría. Sí. A continuación, ya hemos terminado con su declaración. Puede usted marcharse. Muchas gracias. Susana Font Picañol. ¿Todo esto me lo puedo llevar o no? Es que son deberes, quiero verlos. Sí, lléveselos, son copias que le facilitaron para su declaración. Así es una forma de volver a recuperar un poco la memoria en algunas cosas, porque yo todo esto lo tenía allí, o sea, había cantidad de cajas y cajas de trabajo hecho, y eso pues desapareció. Por favor, Susana Font. Gracias. A usted. Adiós, don Roque. Buenos días, ya buenas tardes. Siéntese, por favor. ¿Su nombre es Susana Font Picañol? Sí. ¿Comparece en este acto como testigo? ¿Jura usted o promete decir la verdad? Sí. El Código Penal, es mi deber advertírselo, castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. En primer lugar, le va a preguntar el Ministerio Fiscal. Bien, con la venida a la sala, señorías. Doña Susana, mire, usted, si no me equivoco, ha trabajado en algún tiempo para el señor Carlos Llorca, ¿verdad? Sí. O no sé si usted lo conoce como Carlos Rodríguez o José Manuel Llorca. ¿Cómo lo conoce usted? Señor Llorca. Con el señor Llorca, Bueno, mire, doña Susana, usted trabajó para el señor Llorca en Londres. Sí. ¿Quiere usted decirnos desde cuándo hasta cuándo trabajó con el señor Llorca? Yo trabajé desde, no creo recordar, desde el 93 más o menos, hasta el finales del 99, a que a mi marido lo trasladaron a trabajar a Barcelona y ya dejé de trabajar para él. Bien. ¿Cuándo es la última vez que ha tenido usted contacto con el señor Llorca, de cualquier forma? Si lo recuerda. Después de trabajar, sí, tuvo contacto con él. Sí, tuve contacto con él, pero no sé, 2004, 2004, algo así. Va. ¿Cuándo el último contacto que tuvo con el señor Llorca fue aquí en España? Fue por teléfono. Por teléfono. ¿Estaba el señor Llorca en España? No lo sé. Bien. ¿Sabía que se dedicaba el señor Llorca en el año 2004? Supongo que en lo de siempre, no se lo pregunté jamás. Bien, vamos, ¿por qué se incorporó usted al despacho del señor Llorca en Londres? En Londres porque estaban buscando una secretaria que hablase español e inglés, y vi el papel y me presenté a la entrevista y me aceptaron. Bien, ¿durante todos los años que usted trabajó para el señor Llorca desempeñó el mismo trabajo? Sí. Sí. ¿Quiere usted describirnos más o menos su puesto de trabajo? Bueno, pues yo empecé siendo secretaria, lo que hace una secretaria normal y corriente. Pues llegaba desde mecanografar cartas que me pasaba el señor Llorca, archivar, contestar teléfono, llamadas. ¿A qué se dedicaba el señor Llorca en Londres? Constituía sociedades.
Mire, este despacho del señor Llorca estaba en el número 1 de la calle Hind Street, o Hind Street, como lo quiera usted decir. Sí. ¿Usted trabajaba siempre en ese despacho? Sí, antes de ir a Hind Street estuvimos una temporada en, no recuerdo la calle, pero el pueblo era en Addlestone. Vale. Doña Susana, ¿las sociedades para que constituía el señor Llorca se caracterizaban por dedicarse a algún tipo de comercio particular? ¿O no? No lo sé. No. Bien, le pregunto, ¿alguna de esas sociedades se dedicaba al comercio filatélico, al ámbito filatélico, al comercio de sellos? No lo sé. Yo sé que se constituyen muchísimas sociedades, eso sí. El qué, el cómo, el para qué, no lo sé. Vale. Mire, durante el tiempo que usted trabajó para el señor Llorca, ¿usted tuvo contacto con personas de esas sociedades que constituía? ¿Con clientes de esas sociedades? Sí. 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 ¿Entre esos clientes había alguna sociedad española? Sociedad, no. No. ¿Conoce usted la sociedad Fórum Filatélico? Sí. ¿La sociedad Filatélico era cliente del señor Llorca? Más bien era el señor Prada. O sea, el señor Prada era el que siempre nos llamaba. ¿Para qué le llamaba el señor Prada? A mí particularmente porque quería hablar con el señor Llorca. Bien. ¿Y comentaba usted algo en alguna ocasión con el señor Llorca de qué relación tenía con el señor Prada? No, siempre decía que era un cliente. ¿Ha tenido usted relación con sociedades relacionadas con Fórum Filatélico? Sí, y porque he visto la declaración que hice anteriormente y evidentemente lo vi, porque hace tantos y tantos y tantos años que tuve que sacar la declaración que hice ante usted hace muchísimos años. Bueno, la hizo ante un juez de instrucción, pero olvídese porque estaba usted en otra condición allí, asesorada por un abogado. Sí. Hoy comparte usted con la obligación de decir la verdad. Nada. Exacto. Vamos a ver, doña Susana. ¿En alguna ocasión prestó usted servicios para el señor Llorca consistentes en, por ejemplo, para esos clientes suyos, sociedades que constituía, que figurara usted, por ejemplo, como constituyente o como administradora o como autorizada en sus cuentas, por la razón que fuera? Sí. Por ejemplo, ¿para qué? Especifique, por ejemplo. Sí, ya sé que era parte de mi trabajo. Quizás parece muy raro, pero estamos hablando de hace 20 años. Yo trabajaba en Inglaterra, nada tiene que ver la cultura inglesa con la española, evidentemente. Era un despacho en el que se constituían sociedades como churros, por decirlo de alguna manera, y en Inglaterra era una cosa que se hacía habitualmente, no solo el señor Llorca, sino que muchísima gente. Si encontrásemos algunas páginas amarillas de hace 20 años, se vería que la constitución de las sociedades la hacían muchísimos despachos y de manera muy fácil. Había gente que ponía anuncios de constituimos sociedades, damos el domicilio fiscal, incluso proporcionaban ellos secretarios, apoderados, era una cosa muy, muy normal. Bien. ¿Esas sociedades se domiciliaban en el número 1 del Hind Street? ¿O no necesariamente? No necesariamente, pero no lo recuerdo. ¿Los servicios que prestaba el señor Llorca para constituir sociedades se hacían a través de una firma jurídica, a través las constituía él personalmente, o él trabajaba con una sociedad que estaba domiciliada en el número 1 de Hind Street? Se lo voy a decir más claro porque sé que ha pasado mucho tiempo. Mire, la sociedad European Accountancy and Legal Services Limited. Sí. ¿Era la sociedad del señor Llorca por la que prestaba servicios el señor Llorca? Sí. Bien. ¿Y con esas sociedades el señor Llorca gestionaba el resto de sociedades? No sabía de eso. Vale. Mire, ¿recuerda usted si tuvo alguna relación con las sociedades que le voy a decir? La sociedad Torcul, una sociedad de Andorra, Torcul SL. ¿Es una sociedad que constituyó el señor Llorca? Bueno, es una sociedad que aparecía yo. Sí. Bien, mire, voy a exhibir los documentos para que usted nos explique a la vista del documento algunas cosas, ¿de acuerdo? Bien, señorías, este documento se encuentra en la pieza documental 8, Comisión Rogatoria Andorra, de 9 de febrero de 2009, tomo 2, las páginas 367 y 68 del PDF. Doña Susana, mire, lo que tiene a la vista es un documento bancario de una apertura de cuenta en el Bank de Andorra a nombre de Torcul SL, donde, si no me equivoco, esta es su firma, ¿verdad? Sí.
Sí, bien, y verá usted que en la página siguiente, en el registro de firmas, aparece únicamente usted, a nombre de Torkul, la persona que puede gestionar estas cuentas. Usted, digamos, se avino a aparecer como persona que gestionaba esta cuenta o con firma de esta cuenta a iniciativa del señor Llorca. Sí, el señor Llorca, creo recordar que fue el que me llamó y porque el que le tenía que hacer yo un favor a Juanmi. ¿A Juanmi? Sí. ¿Quién es Juanmi? Juan Miguel García, era un empleado del señor Llorca. ¿En dónde trabajaba el señor Juan Miguel García Gómez? En Málaga. En Málaga. ¿Usted lo conocía físicamente? Lo había visto, creo, en un par de ocasiones. ¿Y en qué consistía el favor que había que hacer a Juanmi? Pues me llamó. A ver, yo también tengo que explicar que el 2004 era un año un poco personalmente complicado para mí, ¿vale? Estaba pasando por un muy mal embarazo y tal, o sea que lo tengo todo como un poco distorsionado, ¿de acuerdo? Me llamó Juan Miguel y me dijo que no sé, que habían constituido una sociedad en Inglaterra o algo así y que no tenían problemas para hacer una ampliación de capital, la verdad no me acuerdo exactamente qué, y que habían unos proveedores que tenía que pagar y que bueno, que no le daban material si no pagaba. Y luego me dijo, bueno, nosotros podemos pagar, lo que pasa que no nos lo dejan hacer todavía desde Inglaterra. Y me dice, ¿te importaría, por favor, tú que estás cerca de Andorra, porque él estaba evidentemente en Málaga, dice, ¿te importaría a ti hacerme este favor personal? Y dice, y constituir esa sociedad y tal. Y yo dije, bueno, de acuerdo, yo lo hago, pero que sea una cosa puntualísima y que yo no me encargue absolutamente de nada. O sea, cuando digo nada, es nada. A mí me decís que yo tengo que hacer esto, vale, lo hago, pero no quiero hacer absolutamente nada de nada. Y así fue. Vale, esta sociedad se constituyó en Andorra en febrero del año 2004, ¿de acuerdo? Torkul, con la señora Carme Núñez Marcén. ¿Sabe usted quién es esa señora? No. ¿Usted no intervino, digamos, en las gestiones, en los papeles de la Constitución? No. ¿Quién se lo hizo todo esto? El abogado. ¿El abogado de... ¿A quién se refiere el abogado? ¿El abogado de Había un abogado ahí, un señor abogado. ¿En Andorra o en Andorra? En Andorra. Que nos dijo firmad aquí y así se hizo. Vale, mire, esta sociedad Torkul, en la que usted aparece como socia constituyente y autorizado en sus cuentas, realizó en el año 2004 unas compras a unas sociedades españolas que están administradas por dos personas que quiero que lo diga si las conocen, ¿no? El señor Ángel Tejero del Río, ¿sabe usted quién es? No lo conoce. ¿Y el señor Abelardo Elena lo conoce? No. Mire, y las ventas que realizó Torkul fueron a Watson Philatelics Limited. ¿Sabe usted qué sociedad estamos hablando? No. No la conoce. Mire, le quiero seguir preguntando rápidamente por alguna sociedad más. Este documento, señorías, se encuentra en la pieza documental 8, Comisión Rogatoria al Reino Unido, de 7 de agosto de 2009, página 41. Mire, doña Susana, tiene usted ahí un documento que, si no me equivoco, en la segunda página aparece su firma, ¿verdad? Sí. Es una cuenta bancaria abierta en el Banco Tota y Azores a nombre de Suárez y Silva Limited, que es una sociedad que es, supongo que a esta altura ya lo sabe usted, un proveedor filatélico de la sociedad española Fórum Filatélico. La pregunta es la misma. ¿Usted se avino a constar aquí como autorizada en las cuentas por indicación del señor Llorca? Sí. ¿Tuvo algo que ver en este caso el señor Juan Miguel García Gómez? No. Vale. Su respuesta fue la misma, siempre que usted no se tenga que hacer responsable de la sociedad, supongo. Y cuando usted aparece en las cuentas bancarias como persona autorizada para mover los fondos de estas sociedades, ¿quién le da las instrucciones de cómo hay que mover esos fondos? El señor Llorca. El señor Llorca. Mire, quiero que vea ahora un documento. En realidad, doña Susana, son dos documentos que los he grapado yo juntos. Y son dos poderes.
Señoría, estos documentos se encuentran en el tomo 182 de las actuaciones, folios 58.511, vuelto, 58.513, vuelto. Sí, son por las dos caras, señoría. Mire, doña Susana, tiene usted ahí dos poderes otorgados ante el notario Allen Labor de Londres. Sí. Dice allí que está presente usted, Susana Font Picañol, en representación en un momento, en una de ellas por Hillmaster International, Sí. y la otra por Buriton Limited. Estas sociedades, le informo, constituyen la sociedad española Inmoviltron Sociedad Limitada, ¿de acuerdo? ¿Conoce usted Inmoviltron Sociedad Limitada? No. No. Es una sociedad que se constituyó en el año 97 en España. ¿No ha oído hablar nunca de esta sociedad? No. Vale. ¿Y de Hillmaster International y Buriton Limited? A ver, a la vista está, pero no me suenan, ¿eh? Vale, mire, aquí otorga usted poder a don Francisco Javier Arano Martín. ¿Sabe usted quién es? Sí. ¿Quién es el señor Arano? El señor Arano era un señor que trabajaba para el señor Llorca en Barcelona. Vale. Mire, el notario Allen Labor, ¿quién es este del señor? Era un notario que utilizábamos. ¿Habitualmente? Sí. Era un señor, este señor, usted tenía que acudir por razón de su trabajo con el señor Llorca habitualmente a la notaría del señor Allen Labor. Sí, cuando se hacía un poder, sí. Y en esta causa hemos visto documentos del señor Allen Labor. ¿El señor Allen Labor hablaba castellano? Un poquito, sí. Sí. Por ejemplo, esto está escrito en castellano. ¿Quién sabe usted estos documentos quién los escribía? ¿Se los escribía el notario? ¿Se les llevaba escrito? ¿Estos documentos? Sí, por ejemplo. Estos, por ejemplo, los había hecho yo. ¿Los hacía usted? Sí. Es decir, usted los hace en castellano y digamos que se los lleva hechos Sí. al señor Labor. Sí. ¿Se los traduce o algo? ¿Le dice el señor No, Labor? es que el señor Labor, o sea, tenía conocimientos de español para hacer esto, sí. Vale, de acuerdo. ¿Usted recuerda, por ejemplo, haber comparecido, ya sé que es muy abstracta la pregunta, pero muchas ocasiones al señor Labor o pocas ocasiones, por ejemplo? En su lugar, o sea, en su opinión, ¿usted ha comparecido muchas veces al señor Labor? Asiduamente. Asiduamente. Cada vez que se hacía un poder. Vale. ¿Y recuerda usted que aportara al señor Labor documentos redactados por usted en castellano también asiduamente? Eran generalmente, bueno, poderes. Vale, poderes. Eran casi todos los mismos, si se fija. Mire, usted intervino en la redacción de algún documento, le voy a intentar situar por ver si le cuadra o no le cuadra. ¿Algún documento en el que el señor Llorca, a través de alguna sociedad, adquiriera acciones de Fórum Filatélico? Si No. lo recuerdo. No lo recuerdo. No intervino. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Si lo hice mecánicamente, pero no lo recuerdo para nada. De acuerdo. Mire, quiero que vea también este documento. Le voy a escribir dos a la vez, ¿de acuerdo? Así vamos más rápido. Este es un juego. Y ese es otro juego. Mire, doña Susana, le voy a exhibir dos documentos grapados, ¿de acuerdo? Están sueltos, pero los dos están grapados. El primero, verá usted que empieza diciendo arriba European Accountancy and Legal Services, y el segundo más voluminoso, ¿de acuerdo? Señoría, el documento de 2 hojas se encuentra en la Comisión Rogatoria de Liechtenstein, de 28 de abril de 2008, tomo 7, páginas 12 y 20. El documento más voluminoso se encuentra en la misma comisión rogatoria, el mismo tomo, página 70. Mire, doña Susana, tiene usted a la vista en el de 2 hojas un documento suscrito por el señor Carlos Rodríguez. ¿Ve usted ahí? Esta es la firma del señor Llorca, según su experiencia. Sí. Sí. El señor Llorca se dirige a un responsable de la fundación, a un responsable, el señor Harry Stoll, en relación con la fundación Nilada. ¿Sabe usted de qué estamos hablando? No. No. ¿No le consta a usted que el señor Llorca hubiera constituido fundaciones en Liechtenstein? No. No. ¿Sabe usted quién es Harry Stoll? No. No. Mire, el siguiente documento está firmado por usted, ¿es así? Sí. Aunque pone Carlos Rodríguez, Sí. está firmado por usted. Y se refiere también a la Fundación Nilada. Deduzco, por lo que usted viene declarando hasta ahora, que esto lo firmaría usted a indicación del señor Llorca. Sí. Sí, y no sabe de qué estamos hablando. No, porque aquí pone enviar por los originales por DHL. Vale. Mire, el siguiente documento, por favor. Es un documento más voluminoso.
Y aquí se trata de la reglamentación o el reglamento de la Fundación Nilada en Manchester, en Vaduz. Sí. ¿De acuerdo? ¿Ha visto usted este documento antes? No, jamás. No. Vale, mire, aquí habla de los beneficiarios de esta fundación y habla de los protectores de esta fundación. Vamos a leer algunas cosas simplemente para ver si usted se puede situar en si cosas que dice este documento se comparecen bien con la realidad que usted ha vivido personalmente con el señor Llorca. Mire, entre los beneficiarios de esta fundación dicen, en principio, que es el señor Llorca, después habla de María Ángeles Barrero, estoy leyendo en diagonal para ir más rápido, ¿de acuerdo? Sí. Rosario Concepción Llorca, pero fíjese que en la página siguiente, en el apartado 4.1, dice que si fallece el segundo beneficiario, los siguientes son Linda Llorca Barrero y Adán Llorca Barrero, son los hijos del señor Llorca, ¿verdad? Sí. ¿Los conoció usted? Sí. Sí. Y fíjese, en el apartado 6 dice que si fallecieran sin dejar hijos, entonces usted, dice, at the choice of Susana Font Picañol, usted elegirá entre determinados beneficiarios. ¿Le instruyó el señor Llorca en alguna ocasión de que usted iba a tener alguna responsabilidad respecto a designación de beneficiarios de una fundación en Liechtenstein? No. Jamás. Vale. Mire, si va a la página, vamos a seguirnos por la numeración del margen, ¿vale? El apartado 10, el apartado 9, ¿vale? Está en la siguiente, en la página 4. Sí. Es el apartado 9. Dice que respecto a los protectores de la fundación, el primer protector es el señor Llorca. Sí. Y en el número 10.1 dice que si muere este primer protector, serán coprotectores y nombra 8 personas, entre ellas el número 4, Susana Font Picañol, que supongo que es usted. ¿Tuvo conocimiento usted de este hecho? ¿Le relató el señor Llorca en alguna ocasión de este hecho? Jamás. Bien. Mire, en el apartado 10.2.3, es abajo de esta misma página, se dice que a pesar de que hay coprotectores, a usted se le nombra portavoz de todos ellos. ¿Esto es un hecho novedoso para usted? Sí. No lo conozco. Bien. Y mire, me interesa que vaya usted a la página 5, al apartado 10.7. Si voy muy rápido me lo dice. No, tranquilo. En el apartado 10.7 dice que, para sintetizar mucho, en el último párrafo, que usted se va a encargar de la administración del día a día de las compañías hermanas de la fundación. Y dice que si tienen bienes inmuebles en España, que cumplan con todas las obligaciones estas compañías. ¿Recuerda usted que el señor Llorca en alguna ocasión le hiciera algún eventual encargo de cuidar porque sociedades en España tuvieran bienes a nombre de beneficiarios, miembros de su familia, algo? Es la primera vez que veo este documento, no lo había visto en mi vida. Bien, pues entonces no seguimos con el documento porque no tiene mucho sentido. Mire, vamos a acabar su declaración, doña Susana. Le he preguntado por sociedades en las que usted efectivamente aparece como beneficiaria de fondos, como gestora, etcétera, y le quiero preguntar por una última sociedad, la sociedad Ramsay Limited. ¿Ha oído hablar alguna vez de Ramsay Limited? Jamás. ¿Cuántas sociedades calcula usted? Y discúlpeme si le someto a una situación comprometida en el sentido que no sepa contestar, pero ¿cuántas sociedades cree usted en las que puede usted aparecer como beneficiaria de fondos del señor Llorca? ¿Visto lo visto? Sí. Ni idea. Vale. Mire, la sociedad Ramsay Limited es una sociedad de nacionalidad británica que tiene bienes en España. ¿Ha sido usted beneficiaria, si le consta, objetivamente, beneficiaria de fondos de sociedades que tengan bienes en España, del señor Llorca, por ejemplo? Jamás. ¿Sabe ese dato objetivo? No, jamás. No. Jamás. ¿Sabe usted quién es Pamela Marion Randall? Sí. Sí. ¿Quién es la señora Randall? La señora Randall era una contable y que llevaba ciertas cuentas del despacho del señor Llorca y había constituido algunas sociedades. ¿La señora Randall tenía despacho cerca de Londres? Sí, en un pueblo, no recuerdo el nombre, en pero Essex. En Essex. Puede ser. No, pero ¿la identifica usted físicamente? La he visto un par de veces, pero no. Sí, la viese, no sé si la reconocería. ¿Ha estado en su oficina en Londres o en las inmediaciones de Londres? No, la señora Randall. Sí. La señora Randall, yo creo, si recuerdo bien, la vi antes de irme. Tomamos algo pero era en un té o algo así en un hotel para conocernos y tal, y luego la vi en Valencia una vez, que estaba de vacaciones con su marido. ¿Su marido es el señor Patrick Bayliss?
Sí, el apellido no me acuerdo, creo que era Patrick. Vale. Mire, doña Susana, ¿qué relación, ya sé que ha hablado usted antes de Juan Miguel Gómez, ¿qué relación ha tenido usted durante todos estos años que usted prestó servicios para el señor Llorca con el señor García Gómez? Era otro trabajador Pero quiero decir, ¿ha tenido que hablar con él, contactar con él, mandarle documentos, trabajos? Alguna vez, si había alguna interferencia, alguna vez sí. Pero siguiendo instrucciones del señor Llorca. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿qué podía haberle mandado al señor García Gómez? Que usted recuerde. No lo recuerdo. Vale. ¿Usted ha estado alguna vez en compañía de la señora Randall y el señor García Gómez a la vez? Sí. Sí. ¿Cuándo? En Valencia, precisamente me acuerdo por eso, porque fue en Valencia, porque no sé si fue el señor Llorca, no lo recuerdo exactamente. Por alguna razón quería que se conociesen la señora Randall y Juanmi. ¿Por qué? No lo sé, porque el señor Llorca, ya sabe, la mano derecha del señor Llorca no conocía la mano izquierda del señor Llorca, él trabajaba así, el por qué no lo sé. ¿Usted recuerda si realizaron algún encargo a la señora Randall en ese momento de que constituirá sociedades para el señor Llorca? No, porque fue introducir una introducción. Señora Randall, este es Juanmi y ya está. Ahí, en esa reunión no se habló de negocios, para nada. Vale. ¿En alguna ocasión ha hablado usted, como dice usted, de negocios con la señora Randall? No, más era de cosas de cómo va esta compañía, has presentado estas cuentas y tal. Vale. ¿Al señor Fernández Bragado lo conoce usted? Sí. ¿De qué lo conoce? Era amigo del señor Llorca y había venido por el despacho varias veces. ¿Sabe usted esa relación de amistad del señor Llorca, si además trasciende a lo profesional? ¿O? Según mi entender, no. Jamás. Vale. ¿Y sabe usted quién es el señor Reinhard Amann? No lo ha conocido, no lo conoce. Vale. ¿Y conoce usted al sobrino del señor Llorca, el señor Daniel Pouget? Sí, lo he visto un par de ocasiones. ¿Lo ha visto en Londres o en España? En Londres. Vino a visitar a su tío. A su tío al despacho. Sí. Bien. ¿Usted tenía conocimiento de que el señor Llorca tenía abiertas en Londres cajas de seguridad? ¿En la oficina? No, en la oficina no, en algún establecimiento con custodia, de finanzas. No. De acuerdo, pues muchas gracias, no hay ninguna pregunta más. ¿Las acusaciones, alguna pregunta? ¿Las defensas? Muchas gracias. Ya hemos terminado con su declaración. Le agradecemos mucho que haya comparecido. Gracias. Sí. No.